Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el programa del Consejo de nuestra ciudad. Y hoy estamos en vivo y en directo desde el canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de nuestro canal Telemedellín. Hoy con un tema que se convirtió el primero en la agenda ciudadana, la situación que atraviesa EPM, las decisiones que sobre la dirección del grupo empresarial se están tomando y las implicaciones de todo tipo, político, jurídico, administrativo y financiero, que recaen sobre ese conglomerado, la alcaldía, y sobre los recursos que ese grupo empresarial se transfieren a la ciudad en inversión social. Pero para hablar de este tema necesitaríamos muchísimos espacios, más tiempo, muchas voces. Hoy les queremos proponer que pongamos los reflectores de la atención de los televidentes y quienes nos siguen en las redes sociales sobre el papel de la ciudadanía en el control y la vigilancia de lo público, en este caso EPM, y las decisiones sobre el grupo económico. De eso queremos hablar hoy con ustedes y nuestros invitados, un segmento de los muchos temas que con ocasión de esta coyuntura pudiéramos tratar. Les voy a presentar a continuación a nuestros tres invitados de la noche de hoy. La concejala del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga Lescano, una de las corporadas que quizás más ha estudiado desde hace varios años la situación del grupo EPM y sus inversiones. El presidente del Consejo de Medellín del 2020, el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, del Movimiento Independientes, y nos acompaña también el abogado de la Universidad de Antioquia, Fernando Valencia Rivera, quien tiene una amplia trayectoria en organizaciones sociales y participación ciudadanas desde varias ONGs y desde la universidad, donde es docente de coyuntura política desde hace varios años. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche en el espacio de Frente. Y bueno, a partir de este momento también recordarle a la ciudadanía que nos acompaña que puede participar con nosotros a través de las redes sociales. En ellas se encuentra Camilo, porque en el Consejo los estamos escuchando. Camilo, muy buenas noches. Buenas noches, Catherine, a los invitados, por supuesto a nuestros televidentes. La invitación a participar en redes sociales, Instagram, Facebook, nos encuentran también en Twitter, con la etiqueta de Frente 2020. Ahí estamos conversando sobre nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que hace falta vigilancia, que hace falta seguimiento y participación ciudadana al quehacer de empresas públicas de Medellín? ¿Y cómo lo haría? Abrimos nuestra pregunta, nuestra conversación para escucharlos con la etiqueta de Frente 2020. Y vamos a arrancar también con una, digamos, noticia de actualidad, Catherine, invitados. Sobre las 7 de la noche, el alcalde de Medellín trina la junta directiva de EPM, luego de conocer el informe de la gerencia y diferentes dependencias legales, financieras, técnicas y de riesgos, decidió que de forma unánime apoyar el avance de las acciones legales para recuperar 9.9 billones de pesos de recursos públicos en Hidroituango. Así arranca entonces esta conversación, Catherine, con nuestros invitados y con los televidentes. Una vez más, de Frente 2020, nuestra etiqueta en Twitter, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, así nos encontramos. @Consejo Medellín y @Consejo de Medellín, además de las redes de nuestro canal Telemedellín. Catherine. Gracias, Camilo. Ahí los estamos escuchando, recibiendo toda su participación y esperando, por supuesto, que aprovechemos estos espacios que nos ofrece el canal, el Consejo y, por supuesto, la virtualidad para que podamos ser escuchados y hagamos una construcción conjunta. Antes de empezar, pues creo que tal vez es importante que podamos, a partir de este momento, precisar un término. ¿Qué es lo público? Que parece un concepto sencillo, pero que en ocasiones no solemos darle como la cobertura que tiene. Usted que es docente, Fernando, usted nos puede ayudar a entender nuevamente ese concepto de lo público brevemente para que iniciemos y abordemos esta jornada de nuestro espacio de hoy. Sí, Catherine, bueno, con las buenas noches para usted y para la compañera y el compañero de la conversación y para el público. Se entiende por lo público lo que es de interés colectivo, lo que es de interés social. Es decir, el término ha tenido una evolución. Primero se pensaba que lo público era lo del gobierno, pero eso ha venido evolucionando y hoy podemos precisar que lo público tiene una característica muy importante.
es que en lo público se debe garantizar la participación de la sociedad, del colectivo, para poder tomar las decisiones y administrar. Entonces es lo que corresponde, lo que interesa, lo que debe ser administrado y dirigido por el colectivo en términos generales. Muy bien, muchísimas gracias. Presidente, creemos que es importante unir varios conceptos que lejos de alejarse se juntan. Si uno oye a los opositores de las decisiones del alcalde en este momento frente a EPM, dicen queremos salvar EPM. Y si uno escucha al alcalde y a las directivas, es exactamente igual. Queremos salvar EPM. Es decir, hay un acuerdo de fondo que podría posiblemente acercar a las partes en sus posiciones, porque aunque por caminos distintos, el fin es el mismo. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a María Paulina, a Catherine, a Fernando y a todos los televidentes. Ustedes hacen una pregunta que yo creo que daría para muchísimos programas, porque es que creo que aquí hay unas discusiones muy de fondo, pero solamente creo que quisiera hacer alguna reflexión. Yo, lo que hace que me conozco, uno viene escuchando que Empresas Públicas de Medellín es pública, que es de todos, que hay que quererla, y así muchas entidades del Estado. Uno lo que siempre me pregunta, y Fernando hace también alusión de alguna manera, es realmente esa palabra que a veces se vuelve tan, a mí me parece que de alguna manera de cajón, por decirlo así, es realmente pública, porque es que uno también dice que hay la red pública de salud, empresas públicas de Medellín, y uno siempre le pregunta si eso sí tiene un interés colectivo, si realmente todo lo que hace, y ahí entra todo el concepto de gobierno corporativo, en todos esos grupos de interés que trabajan para una empresa, sea pública en este caso, si buscan un fin último, y es favorecer finalmente a quien es el dueño, que es toda la ciudad. Yo creo que ese finalmente es el debate y la discusión que tiene esta ciudad. Yo creo que esa es la discusión de fondo. ¿Cuál es la discusión de fondo? Realmente Empresas Públicas de Medellín tiene un gobierno corporativo, tiene unas acciones, digo hechos, tiene una forma de proceder, tiene una comunicación, tiene unas acciones colectivas que buscan de verdad que el ciudadano llegue finalmente un beneficio. Yo creo que ahí hay un camino por recorrer. Yo siempre lo he dicho desde que empecé siendo concejal en el año 2004, que uno veía, y yo creo que los ciudadanos vemos, un edificio que se llama inteligente, una palabra que usan mucho aquí, que usamos y que muchas veces nos enorgullece mucho, todo ese orgullo paisa, y es la joya de la corona. Sí. Pero resulta que esa joya de la corona, y yo hago este símil, ha estado en una urna muy guardada, tan guardada que a veces no permite ni el control político, ni el control social, ni nosotros tenemos nada que saber de ella, porque eso es por allá de unos señores muy sabiondos. Y lo digo así un poco gráficamente porque yo creo que este debate y esta discusión y esta de alguna manera crisis que tiene Empresas Públicas de Medellín tiene que de verdad ser y servirnos para que se puedan las discusiones de quienes finalmente tiene que llegar la mayor, digamos, objeto de esta empresa, y son los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que es la que estamos hoy generando en esta ciudad, y que yo, por fortuna, a mí me parece que tiene que ser una oportunidad. Esto no puede ser una preocupación, pues, que se acabó el mundo, no. Si esta empresa es de todos, pues hagamos una discusión entre todos. Yo me imagino algo, y lo digo en los foros, Catherine y Paulina, que me oyen, ojalá esta discusión la pudiéramos dar entre los 2.500.000 habitantes que tiene esta ciudad, pues imaginariamente, ojalá la pudiéramos dar, porque decimos que son los socios, pero los socios a veces no existen para las decisiones. Muy bien, vamos a preguntarle también a la concejala María Paulina, porque es que no se puede esperar muchas veces que esos acuerdos que estamos buscando se hagan sobre la base de no discutamos, pasemos la página, deje así, sino que debe darse sobre la discusión seria, con resultados, con compromisos. Hoy, como están las fuerzas y las tensiones sociales que se han desatado alrededor de EPM, y usted que ha sido una abanderada de ese tema desde hace mucho tiempo, ¿cómo lo está viendo?
Bueno, Catherine, primero que todo, muy buenas noches para usted, para mi compañero, el presidente del Consejo, el doctor Luis Bernardo, para Fernando y por supuesto para todos los televidentes. Yo creo que como empezamos la pregunta de qué es lo público y entendiendo que EPM es una empresa pública, el debate debe ser público, pero el debate tiene que ser con argumentos, con altura y no con descalificaciones inútiles, porque acá lo menos que podemos hacer es ocultar las irregularidades que se han venido presentando en la empresa en los últimos años, porque acá no podemos decir que la crisis se desató con la renuncia de los 8 miembros de junta debido a una solicitud de conciliación. Yo he sido insistente en que esta es una crisis estructural que ha venido pasando desde ya se ha venido gestando en la empresa desde hace varios años y que obviamente la gota que rebasó la copa, digamos, es la renuncia de esos 8 miembros de junta, pero creo que esta tiene que ser, como lo decía el presidente Luis Bernardo, una oportunidad para hacer reformas estructurales, una oportunidad para corregir los errores del pasado, porque eso lo hemos visto y yo creo que muchas veces la gente no lo dimensiona o simplemente se acuerda de EPM cuando le llega la factura de servicios y reniega porque cada vez le está llegando más costosa, y no hemos dimensionado como ciudadanos y medellinenses que lo bueno o lo malo que pase con EPM lo terminamos pagando todos a través de la factura de servicios públicos y vía inversión social en la ciudad. Entonces creo que el debate debe ser público. Yo lamento que la empresa quede en medio de ese fuego cruzado, porque con esto simplemente se le está haciendo daño a la empresa, a la ciudad. Creo que también ambas partes deben bajarse de ese ego, sentarse también a, digamos, a ver cuál va a ser ese camino, pero obviamente el debate debe ser público, con argumentos y no con descalificaciones personales. Le preguntamos a Fernando, porque es que hay otras personas, pareciera pues que no están en contra de lo que se hace, sino del cómo se hace. Hablemos de las diferencias entre el qué y el cómo de la discusión que actualmente se está dando. Sí, Catherine, yo también estoy de acuerdo con la concejala y con el presidente de que esta es una muy buena oportunidad para la ciudad y para la gobernanza de EPM. Creo que el tema ha venido evolucionando y a medida que va avanzando va mostrando cuáles son los temas profundos. Sin pretender minimizar la discusión con la que inicia esto, que es una diferencia entre la Junta y el alcalde. Eso ha venido progresando y han aparecido otros ítems de la conversación que me parece que son muy relevantes, ¿cierto? Por ejemplo, la concejala María Paulina, desde que yo la conozco en el Consejo, ha estado ocupada preguntando una cantidad de cosas en relación con los proyectos internacionales de EPM, la financiación, la sostenibilidad, etcétera. Pues hoy hay otras voces que lo están poniendo también de manera muy fuerte en lo público y uno dice, bueno, si ese debate estaba ahí durante todos estos años y ahora se está reconociendo como una cosa fundamental, entonces es una oportunidad para hacer preguntas y poder entender qué es lo que está pasando efectivamente con la financiación y la sostenibilidad de EPM y los negocios internacionales. Si aparece la discusión de que el alcalde puede estar teniendo unas posturas autoritarias o que hay una junta directiva que tiene unos intereses diferentes a los de la ciudad, entonces la pregunta es ¿cómo está estructurada la gobernanza de EPM? ¿Cómo se toman las definiciones? ¿Qué tan democrática es la estructura de gobierno de EPM? Y aparece un tercer tema que me parece muy relevante, es el tema del lugar de la ciudadanía. Resulta que es que la ciudadanía siempre la llaman a que haga barra. Sí, no es, ahorita apareció una veeduría, para poner otro tema, ¿cierto? En Medellín hay una veeduría, el plan de desarrollo hace 25 años. Y esa veeduría, año tras año, hace preguntas y cuestionamientos sobre EPM. Y créanme, es muy difícil para esa veeduría acceder a información, tener una posibilidad de conversación con los miembros de la Junta, con los negocios internacionales. Incluso para nosotros como concejales también. A mí me ha pasado varias veces que me ha tocado interponer recursos de insistencia, tutelas para que me den información, porque además, como le decía Fernando, en el tema de los negocios internacionales, es curioso porque se hacen con recursos públicos de todos los medellinenses, pero entonces una vez la plata sale del país, ya EPM argumenta que no tenemos competencia para hacerle control y vigilancia. Entonces lo bonito es eso, es decir, ahora tenemos unos exmiembros de Junta
que están diciendo exactamente lo que desde el Consejo y la ciudadanía se ha cuestionado. Entonces, parece que hay una oportunidad para abordar esos temas. Y ahí la pregunta por el lugar de la ciudadanía. La ciudadanía no es para hacer barras. La ciudadanía es para conocer, es para tomar decisiones, es para participar efectivamente, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar que le vamos a dar? Y hay diferentes formas, ¿cierto? Que lo quiera hacer desde la veeduría, desde el control social, desde el derecho de petición, desde la discusión con el Consejo, lo que sea. Pero este es un buen momento para abrirle un lugar a la participación ciudadana en relación con la gobernanza de EPM. Presidente Luis Bernardo, pasan las instancias de representación social, juntas de acción comunal, juntas de acción local y otros escenarios de representación ciudadana, que a veces tenemos mucha representación con poca representatividad a la hora de abordar la vocería en estos temas. No, yo creo que nosotros le tenemos que, y Fernando toca una palabra que tiene mucho que ver, y es ciudadanía. O sea, es el ciudadano, no el ciudadano que solo paga la cuenta de servicio, el ciudadano que va y vota, el ciudadano no, es el ciudadano que también está informado, el ciudadano también que puede deliberar. El ciudadano inclusive, yo pienso, con contadas excepciones porque ha existido, uno ve muy poca presencia, digamos, de calidad, entre comillas, de mucha representatividad y de mucha vocería de los grupos de NPM, se llama vocales de control. Vocales. Ha habido excepciones, Alberto Arroyave ha hecho un buen esfuerzo, hizo un buen esfuerzo, salió de la Junta, pero yo creo que los ciudadanos tienen que estar más representados ahí. Porque si los ciudadanos no están, es decir, yo creo mucho, y no lo digo ahora en esta crisis, en esta circunstancia, el control político es muy importante, el control ciudadano es muy importante. ¿Qué tal una empresa que no tenga ningún control? O sea, hay que mirar, hay que hacer veeduría, hay que hacer seguimiento, y más que lo nuestro. Yo vuelvo e insisto en toda esta situación. Yo me atrevo a decir algo, muchas de las cosas que venían ocurriendo de EPM, que Paulina la hemos hablado, que las dice, que insiste, que nosotros las dijimos en el Consejo, a mí me pasó cuando la discusión siendo concejal de UNE-Milicon, que nosotros no nos daban ninguna información, sí. Porque si nos daban información, dice que la bolsa se bajaba, entonces nosotros ya éramos pues los que dañamos el negocio. Los del pánico económico. Exacto. Entonces, ahí alrededor de muchos argumentos nunca se permite que se ausculte, que se busque, que se pregunte. Entonces, eso me parece. Yo estoy convencido de una cosa, que EPM no va a volver a hacer lo mismo a partir de hoy. Yo pienso que las discusiones que están dando hoy y otras que tendrán que venir no son una amenaza, tienen que ser, insisto, una oportunidad para una empresa que toma decisiones más colectivas. Porque es que aquí también las empresas públicas, que son disque públicas, también se van volviendo de alguna manera muy privadas. Algunos señores solo toman las decisiones. Es decir, ahí hay unas discusiones hoy muy estructurales, como dice Paulina, y muy de fondo, y que no nacen en este gobierno, y que no aparecieron hace un mes o hace dos, que llevan décadas en esta ciudad y en estas empresas públicas, y que creo que llegó la hora de darlas. Muy bien, pues a propósito de ciudadanía, que es parte del debate que abordamos en la noche de hoy, Camilo tiene a nuestros televidentes que nos siguen en redes sociales y que también están participando activamente a esta hora, Camilo. Así es, Catherine, de manera afirmativa han respondido 83% de los participantes en nuestra encuesta. Hace falta seguimiento y participación ciudadana al quehacer de EPM. Los ciudadanos han dicho sí, hace falta, y proponen, concejales, control político en el Consejo de la Ciudad cada 6 meses. Creería que se les puede contar a los televidentes cada cuánto hace control político a este tema en específico el Consejo de la Ciudad. Concejal María Bueno, Paulina. yo creo que ese control político nunca para, porque les doy un ejemplo, en el periodo que terminó de sesiones ordinarias, que fue en los meses de junio y julio, hubo 2 debates de control político, uno relacionado con la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello y el otro relacionado con Hidroituango. Adicionalmente, pues los concejales estamos haciendo preguntas de manera constante, en reuniones y demás. Yo creo que ahí el Consejo pues ha sido también proactivo, hablo también por lo que yo he venido haciendo desde el periodo anterior, por eso me atrevo a afirmar que esta no es una crisis coyuntural, que esto es una crisis estructural, porque cuando uno ve
que se han tomado unas decisiones que en muchos de los casos no han estado acorde a los intereses de la empresa, cuando se han llevado más de 8 billones de pesos a invertirlos en el exterior, en inversiones altamente riesgosas que no generan prácticamente rentabilidad, muchísimas de ellas, sino por el contrario pérdidas, pues uno se cuestiona. Máxime cuando desde el principio se sabía que esas inversiones iban a destruir valor y aún así se aprobó que se realizaran las mismas. Y no lo digo yo, lo dice la misma Contraloría General de Medellín, que raya con lo absurdo desde el punto de vista financiero la aprobación de algunas de estas inversiones que desde el principio el valor presente neto daba negativo y que destruía valor. Miremos que no es solamente con las inversiones en el exterior, miremos también qué ha pasado con los últimos proyectos de infraestructura que ha emprendido EPM. Han tenido grandes sobrecostos, grandes adiciones y grandes atrasos. El tema de la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, estamos hablando de más de un 50% de adiciones que equivalen a más de 500.000 millones de pesos, 4 años de atrasos. Miremos el mismo tema de Hidroituango, miremos por C3 que la obra civil costó 107% más de lo presupuestado, miremos la hidroeléctrica en Panamá, Bonjic, que costó también casi 6 veces lo presupuestado inicialmente, miremos lo que ha pasado con Unemílico, que esa fusión ha sido nefasta para la ciudad. Entonces uno dice, cuando es un problema bien, pero cuando ya es una secuencia de problemas estructurales, acá hay que tomar decisiones y las decisiones tienen que ser de fondo y también deben ser decisiones que estén a la altura de los retos que hoy enfrenta la empresa. Pues escuchando esto, Fernando, podríamos decir que esta coyuntura va sirviendo para que hagamos un programa no solamente como este, sino que la gente comprenda mejor qué es una empresa pública, cómo se maneja, a qué está obligada, cómo se nombran los cuerpos directivos, hasta dónde tienen competencias. Eso es un asunto, digamos, muy importante y novedoso, porque terminamos en medio de la controversia haciendo una pedagogía ciudadana, obviamente con un costo muy alto, como dice la concejala, sobre la discusión que se está dando en este momento y la marca de EPM, pero sin duda hay una construcción conjunta de un nuevo concepto de mirar lo público. Sí, yo creo que no necesariamente tenemos que perder y no necesariamente hay que dañar la empresa. Yo creo que se puede hacer una muy buena discusión poniendo cartas sobre la mesa y que no hay que dañar a EPM, porque creo que coincidimos todos en que es muy importante cuidar ese patrimonio. Pero se abren, es que hay preguntas puestas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se dice cómo se conforma esa junta. ¿Qué tan cierto es que ha estado integrada por empresarios que representan otros intereses particulares en las decisiones? ¿Cómo así que el alcalde es una persona que puede tomar decisiones por encima de la Junta? Es decir, van apareciendo preguntas, ¿cómo así que se habían autorizado negocios de ese tamaño que ponen en riesgo la sostenibilidad económica y la ciudadanía no había sido informada? ¿Cómo así que desde el Consejo también tienen dificultades para acceder a cierta información o a ciertas explicaciones? Entonces, es muy interesante porque cuando se genera la crisis empiezan a aparecer señalamientos y al mismo tiempo informaciones y al mismo tiempo discusiones que nos pueden ayudar a entender. Entonces uno diría, si fuéramos capaces de vincular a la ciudadanía en esto, lo que está haciendo el Consejo es valiosísimo, los foros que está desarrollando es muy bueno, este tipo de programas. Por ejemplo, si la gente de Medellín y en Antioquia y en el país entendiera que en la Junta Directiva de EPM teníamos 3 representantes de la sociedad, que son los 3 vocales de control, ¿cierto? Que son usuarios de los servicios públicos nombrados como representantes de la sociedad, y uno pregunta, ¿cuántas personas en Medellín sabían o saben que tenemos 3 representantes en la Junta Directiva de EPM? ¿Cómo se escogieron esos representantes? ¿Cuáles son las calidades? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, emerge inmediatamente la pregunta de qué tan democrática es la conformación de los órganos de gobierno de una empresa tan importante como EPM. Así es. Pues antes de continuar con nuestros invitados, vámonos con Camilo, que también a esta hora nos entrega el trino complicado. Así es, Catherine, tenemos nuestro trino complicado de parte del señor Mauricio Velázquez y dice así. Dice, a ver, no es que no estoy a favor de Quintero, ni sacándolo en limpio. Estoy diciendo que el sancocho en el que está metido EPM ahora es producto de años de decisiones inapropiadas y que hubo irregularidades en la contratación en Hidroituango. Pues, ¿alguien lo discute?
Presidente, le vamos a hacer esa pregunta a usted. ¿Usted qué opina frente a nuestro trino complicado del día de hoy? Yo voy a invitar que todos tres contestemos ese trino. Adelante. No, pero no porque No, yo pienso lo siguiente y creo que en este programa empieza a existir mucho, a aparecer una coincidencia. Y es que esta crisis, si se puede llamar así, esta situación que ha generado, necesita debate, necesita visibilizarse, necesita discusión, necesita ciudadanía, necesita inteligencia, necesita argumentos, no necesita chisme ni utilizarlo, ni aprovecharse de coyunturas políticas. Yo creo que aquí lo que dice Fernando es cierto, empiezan a generarse un montón de preguntas. Una de esas preguntas tiene que ver con lo que acaban de nombrar en el trino, y es decir, ¿qué pasó en Hidroituango? Yo estoy convencido que si nosotros pudiéramos hacer un ejercicio, que no es posible, pero hipotéticamente, de preguntarle a cada ciudadano qué ocurrió en Hidroituango, cada uno tiene con toda seguridad diversas opiniones y diversas miradas. Porque es que no tenemos la información suficiente, porque es que no tenemos los elementos suficientes, porque también hay una cosa que a veces hay que decirlo, yo lo siento, inclusive en lo personal, yo tengo una formación social, soy médico, no tengo la formación financiera de Paulina para entender un montón de cifras. Esta es una discusión muy compleja. O sea, la discusión de PM es una discusión que a veces es muy compleja para cualquier ciudadano, en lo técnico, en la ingeniería, en lo económico, en lo legal. Entonces, por eso yo vuelvo e insisto que yo no voy a decir si en Hidroituango qué pasó, que claro, allá hubo un montón de situaciones y jamás creo que es responsable decir que corrupción, que no, yo no me quiero meter en ese terreno. Creo que los organismos de control están para ese tipo de cosas y ojalá lo hagan y lo hagan con objetividad y lo hagan con transparencia y lo hagan. Pero en asuntos técnicos yo creo que sí lo que necesita la ciudadanía es este tipo de foros que estamos haciendo, muchos foros, mucha información, con personas de verdad que puedan darnos mucha claridad. Porque el resto nos quedamos en un montón de opiniones a veces que yo creo que a Caterina hay que decirle una cosa, ¿para qué vamos a echarnos cuenta? Es tan complejo a veces estas discusiones que tienen que ver hasta con las próximas elecciones presidenciales. O sea, hasta se cruzan con eso, con toda seguridad, y con los próximos senados y congresos y alcaldías. Entonces yo creo que lo que nosotros estamos intentando desde el Consejo, de la mesa directiva, los concejales, es llevar expertos, es llevar personas que desde la diversidad posiblemente de opinión puedan darnos pistas y puedan darnos opiniones muy serias de lo que está ocurriendo en materia de financiero, en materia jurídica, en materia social, etcétera. Muy bien. Concejala María Paulina, a propósito de lo que nos plantean, ¿se sentía usted sola en su trabajo de control político sobre las inversiones que realizaba EPM en el exterior? Usted decía que extrañaba la Contraloría, la Personería, los medios de comunicación, incluso la falta de control social por parte de la ciudadanía, y ahora tiene todo un ejército que la está acompañando en este momento, donde, como dice también el trino complicado, no es de actualidad simplemente, sino que es un tema que viene gestándose de tiempo atrás. Bueno, yo creo que en el periodo anterior, pues indiscutiblemente, cómo no mencionar a Luz María Múnera, la concejal del Polo, que digamos me acompañó y lideramos juntas estas batallas. Curiosamente, pues ella del Polo, yo del Centro Democrático, pero ahí lo que se demuestra es que esta no puede ser una discusión ideológica, ni de partidos, ni que es de izquierda, ni de derecha, sino simplemente un interés común, que es salvaguardar a EPM y garantizar su sostenibilidad. Creo también que a la ciudadanía le ha faltado involucrarse muchísimo más, porque, insisto, la ciudadanía solo se acuerda de EPM cuando le llega una cuenta de servicio supremamente alta que no esperaba recibir, y entonces ahí sí es EPM. De resto, como ciudadanos, muchas veces nos desentendemos de las decisiones que a diario se toman y que, por supuesto, nos afectan nuestra vida cotidiana. Yo creo que acá, y como lo decía el trino complicado,
Es indiscutible no reconocer que ha habido irregularidades en Hidroituango, si no el proyecto no estaría hoy en las circunstancias en las que está. Estamos hablando de sobrecostos cercanos a los 5 billones de pesos. No sabemos cuánto tiempo más va a ser el atraso, porque todavía hay una fecha estimada, pero no una fecha clara de entrada en operación del proyecto. Creo que acá no solamente está en juego EPM, acá está en juego la seguridad energética del país, y ese es uno de los puntos por los cuales tenemos que tener ese interés común de salvaguardar EPM y garantizar la seguridad energética del país. Acá no podemos ser míopes, esta no es una crisis local, esta es una crisis que puede afectar a todo el país, y por eso la invitación es a que sumemos fuerzas, a que de acá salgan unas reformas estructurales. Yo he insistido en que EPM está en mora de actualizar varias de sus, directrices. También creo que estamos en mora de revisar si el sistema que tenemos actualmente, donde el alcalde de turno es el que nombra el gerente y todos los miembros de junta, es el que nos conviene. Yo creo que acá no estamos teniendo pesos y contrapesos, y que el poder termina siempre concentrado en una misma persona, y creo que esa es otra de las cosas que tenemos que revisar, mirar un modelo de junta independiente como el que se tiene en el Banco de la República, donde son unos miembros de junta por un periodo fijo, que eso les da muchísima más independencia al momento de tomar las decisiones, que son personas también técnicas que conocen del sector. Creo que ese tipo de ejemplos los tenemos que imitar en EPM. Creo también que tenemos que seguir protegiendo la empresa, porque no puede seguir siendo que cada administración llega a hacer un negocio o a vender una parte de la empresa para pagar sus promesas de campaña. Ya lo vimos con la fusión de Unemilicom para Parques del Río y otros proyectos de ciudad. Ya lo vimos también con las acciones de EPM en Isagen para financiar el tranvía de la 80, cuando estamos hablando de tranvía. Finalmente esos 600.000 millones no sirvieron para el cierre financiero del proyecto, sino que se destinaron a otras cosas, y hoy que necesitamos hacer el cierre ya no tenemos esa plata. Sí. Esta administración ya estaba hablando también de terminar de vender la parte que queda de UNE para financiar su valle del software y el proyecto de la 80, entonces creo que eso también es otro de los temas que tenemos que ponerle la lupa, hacer reformas estructurales, porque esta crisis no puede ser en vano. Camilo, vámonos con la ciudadanía, que también tiene voz y participación, porque en el Consejo los estamos escuchando. Los estamos escuchando y además los queremos invitar. El Consejo convocó a 4 foros temáticos para hablar en extenso de esta situación de EPM. El pasado 26 de agosto se habló de responsabilidad social corporativa, el 28 de agosto de la parte financiera y administrativa. Mañana, 1 de septiembre, desde las 8 de la mañana, la temática será el gobierno corporativo, y el viernes terminamos con el aspecto jurídico legal. Estos foros los pueden encontrar a través del canal de YouTube del Consejo de Medellín. Ahí lo encuentran desde las 8 de la mañana, mañana y el próximo viernes, para que asistan al cuarto y último foro realizado por la corporación. Vamos a un corte para mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente, programa del Consejo de la Ciudad de Medellín. Y bueno, la invitación que nos hacía Camilo hace algunos instantes, quiero reiterárselas. Mañana es el tercero de los 4 foros que ha organizado la corporación para precisamente hablar de estos temas que nos interesan como ciudadanía. El tema de mañana, gobierno corporativo, 1 de septiembre, la cita a las 8 de la mañana por el canal de YouTube del Consejo de nuestra ciudad. Invitados: Guillermo Villegas, consultor y abogado corporativo; Carlos Raúl Yepes, expresidente del Grupo Bancolombia; Olga Lucía Arango, presidente de SIMPRO, el Sindicato de Profesionales de EPM; y Juan Gabriel Rojas, secretario general de EPM. Los invitamos a todos a conectarse a través de las redes sociales, donde por supuesto también los estamos escuchando, porque el Consejo somos tú y yo, una iniciativa de la mesa directiva del Consejo, doctor Luis Bernardo, donde además las voces han sido sumamente variadas. La invitación sigue abierta.
Muy bien. Vamos, Fernando, también a continuar con este espacio preguntando si la ciudadanía debe fortalecerse en el control social y a exigir un gobierno abierto y transparente, como lo estaban mencionando. Estábamos hablando de que esto para EPM, pero igual para la FLA, para Ecopetrol, para otros activos públicos que vayan a ser ofrecidos incluso para cubrir el hueco fiscal que nos ha dejado la atención de la COVID-19. Sí, Catherine, yo creo que cuando uno habla de participación ciudadana, tiene que convocar siempre como a la razón, a la comprensión. Por desgracia, la política y el ejercicio del gobierno han caído mucho en el marketing. Entonces, se acude mucho a la emocionalidad. La gente se está moviendo permanentemente la opinión de un lugar a otro basado en impulsos emocionales. Entonces, hay una primera invitación. La ciudadanía se ejerce de manera informada. Por lo tanto, hay que comprender las situaciones, acceder a la información, entender y formarse un criterio propio de lo que está pasando, pero de una manera racional. No, hay que bajarle un poquito, no a la pasión, pero sí a la respuesta emocional, porque eso produce mucho daño. Bueno, lo segundo, definitivamente es muy relevante que haya una ciudadanía muy activa, porque, como se ha mencionado acá, es posible que las empresas públicas, el patrimonio público, sea un recurso que un gobernante puede tomar para resolver una crisis o financiar un proyecto. Eso siempre ha estado ahí, yo no creo que eso sea malo, el problema es si la ciudadanía no tiene una postura clara frente a eso. Entonces, si de aquí sale, por ejemplo, que hay la posibilidad de que se privatice parte del patrimonio para cubrir los faltantes o financiar algunos proyectos que son liderados por algún gobernante de turno, eso pone en riesgo todo, ¿cierto? Y hemos visto que pasa sucesivamente, y ahora estamos en una situación de crisis económica que se puede volver muy atractiva. Y creo que se ha hablado del riesgo que se corre con otras empresas. Entonces es muy importante. Yo creo que vender una empresa pública no es necesariamente malo. La pregunta es ¿por qué se vende? ¿Cómo se vende? ¿A quién se vende? ¿Cierto? Porque a veces simplemente se cambia de inversión. ¿Y en qué se invierten los recursos? ¿Y en qué se invierten los recursos? ¿Cierto? Por supuesto. ¿Para qué la vendimos? Y ahí es donde se necesita una participación deliberante, o sea, informada, que la gente sepa qué es lo que está pasando, porque aquí nos mueven, lo que decía ahorita, a la ciudadanía nos convocan es a hacer barra, entonces nos dicen, por la defensa del patrimonio público, y tenemos que salir a poner la pancarta y hacer la bulla, pero ni siquiera entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, hoy hay una diferencia sustancial, y es que tenemos sectores muy diversos de la ciudad, pero además hay una discusión que sale desde dentro mismo del gobierno de EPM. Entonces son unas condiciones diferentes para hacer una discusión sobre el destino y la gobernanza de EPM. Presidente. No, yo añado algo. A mí me parece que hoy la discusión con EPM, fuera de todo lo que estamos diciendo, nosotros defendemos mucho EPM como ciudadanos, es porque EPM es una empresa pública, pero es una empresa pública que ha sido referente de eficiencia. Porque es que yo no creo que los de Electricaribe, pues, y con todo respeto, por ahí en la costa salieron a defender Electricaribe. Uno defiende una empresa porque ha sido eficiente, porque en la gran mayoría de los casos uno llega, abre la canilla y le sale agua potable, y uno prende la luz y le prende la luz, y uno se le da 8 horas la luz al día, y uno tira alcantarillado. Por eso es que a veces estas reflexiones yo insisto, son tan importantes. EPM es lo que ha sido durante 65 años, y EPM es lo que es todavía, por fortuna, y la vamos a seguir defendiendo, es porque los ciudadanos pagamos a tiempo la cuenta de servicios. Es decir, nosotros tenemos una cultura de pago, pero yo creo que fuera de la cultura de los antioqueños o medellinenses que tengamos cultura de pago, porque nos gusta pagar, es porque también recibimos un buen servicio. Si nosotros no recibimos un buen servicio, no pagaríamos tan oportunamente. Y si nosotros hacemos un esfuerzo, porque EPM es lo que es hoy, que inclusive ha podido hacer tantos absurdos y tantas ineficiencias y tanto despilfarro como el que dice Paulina, y creo que la lista es cortica, es mucho más larga, porque nosotros hemos pagado la cuenta.
Entonces yo creo que ¿por qué hemos pagado la cuenta? Porque es eficiente, porque tenemos que seguir siendo referente de que una empresa pública puede ser, porque también el imaginario de la ciudadanía y de los estados es que lo público, eso no sirve para nada. Eso hay que acabarlo, hay que venderlo, hay que privatizarlo. Y eso pasó de alguna manera con UNE. ¿Quién en esta ciudad hoy le preocupa? A UNE le preocupa, me pregunto yo, la desconectividad que apareció hoy en la pandemia. Todo eso que se develó que gran número y miles de familias y de personas no tenían, a eso le importó a UNE. No le importó eso porque eso es un negocio. Entonces yo creo que por eso es que esa defensa de hoy es tan importante y esa discusión es tan importante. Así es, no, y porque se suma el tema de las transferencias, es que sin duda la ciudad de Medellín es lo que es, gracias también a esos recursos de EPM. Concejala María Paulina, a una empresa como EPM y sus nuevas directivas les toca recuperar la confianza, que eso es parte de lo que se ha afectado con la ciudadanía, con los financieras, con los calificadoras, con los aseguradores, incluso con el gobierno nacional. ¿Cómo van a hacer para lograr ese efecto, además que sea, ojalá en el corto plazo, porque los efectos pues podrían ser muy costosos? Bueno, yo creo que un primer paso fue haber nombrado una junta directiva, que esa junta haya empezado a reunirse, a tomar decisiones. Yo creo que ese era el primer paso para, digamos, empezar a superar esta crisis. Creo también que a esa junta le corresponde tomar decisiones importantes. Es necesario también hacer un corte de cuentas, que se le diga realmente a la ciudadanía cuál es el estado en el que hoy se encuentra la empresa y en el estado en el cual se encuentra hoy Hidroituango. Yo creo que valdría la pena contratar una auditoría forense para el proyecto específico de Hidroituango, porque de eso también va a depender muchísimo el futuro de EPM. O sea, ya Hidroituango era un proyecto de un valor inicial de 11.4 billones, ya tiene casi 5 billones de sobrecostos, entonces esto también tiene que tener, digamos, un límite, un control, porque si no esto también se puede llevar EPM por delante. Creo que entonces esa junta debe hacer un corte de cuentas, informarle a la ciudadanía qué es lo que recibe, se debe contratar una auditoría forense para el tema de Hidroituango, se debe procurar no seguir incumpliendo de manera sistemática los covenant de crédito, que es el compromiso que tiene EPM con algunos de sus acreedores de mantener el indicador deuda EBITDA en un máximo de 3.5 o menos, y que esta se ha venido incumpliendo de manera regular durante los últimos años. Creo también que ese es un primer paso para recuperar la confianza, no volver a pasar por encima de la junta directiva. Yo creo que todas las decisiones también deben ser concertadas, discutidas y debatidas con la junta directiva. Las formas son supremamente importantes, también darle la tranquilidad al gobierno nacional, porque recordemos que el gobierno nacional es garante de varios de los créditos de EPM, que EPM está haciendo bien las cosas de manera transparente, y muy importante también recuperar la confianza en la ciudadanía, porque en esta época de pandemia, digamos, se ha visto cierta animadversión hacia la empresa por el alza en las tarifas de servicios públicos, porque además han ido a cortarle los servicios públicos a la gente que no ha tenido cómo pagar. Entonces creo que ahí también EPM tiene que mostrar un lado más social, no que le regale nada a los ciudadanos porque no lo puede hacer, pero sí por lo menos que ofrezca otras facilidades de pago, que disminuya la tasa de interés que le está cobrando a la gente por refinanciar esas facturas, y creo que ese sería un buen paso para recuperar la confianza con la ciudadanía, los usuarios, sus acreedores, el gobierno nacional y en general con la institucionalidad. Muy bien, Fernando, lo que pasó con la junta directiva también es un aprendizaje y reflexión. La gente ahora se pregunta, por ejemplo, ¿hasta dónde deben llegar los privados en las juntas directivas de empresas como las del Grupo EPM? Sí, yo creo que es importante ir precisando la información a medida que avanza la conversación. Por ejemplo, cuando hablamos de la Junta, lo tratamos como un cuerpo homogéneo. Entonces hablamos de la Junta que ha tenido EPM, y hay que precisar que, por ejemplo, 3 miembros de Junta apenas hayan ingresado este año.
Es decir, la Junta tiene una composición bastante heterogénea. Se ha preguntado históricamente en esta ciudad hace ya varios años sobre una presencia tan marcada de un grupo de empresarios al interior de la Junta, y eso qué tantas garantías de imparcialidad o independencia en proporción a la hora de tomar decisiones. Yo creo que hay que entender que la idea no es que no haya empresarios en la Junta Directiva, o sea, es muy importante que haya empresarios. Pero también es muy importante que estén representados otros sectores de la sociedad, de interés en la empresa, ¿cierto? Entonces, la constitución de los gobiernos corporativos apunta a eso, a que pueda haber una representación plural, a que haya transparencia en la toma de decisiones, que pueda haber posibilidad de control en cualquier momento de la administración, y que por supuesto se puedan tomar decisiones de manera democrática. Eso es lo que valdría la pena revisar hoy, o sea, qué tan vertical es el poder del alcalde en relación con el gobierno de EPM, que hay denuncias pues incluso de que ha llegado a entrar hasta el nivel de administración de la empresa, pues está como denuncia, ¿cierto? Uno no sabe hasta dónde llega eso, pero también hay discusiones sobre el rol que juega la Junta en relación con el alcalde. Entonces creo que lo que vale la pena es pensarnos un modelo de gobierno mucho más incluyente, más participativo, más abierto y más democrático para la sostenibilidad. Muy bien. Y ahí le agregaría, qué pena, una cosita a lo que dice Fernando, y es el tema del conflicto de intereses. También que sean miembros de Junta que al mismo tiempo no estén trabajando en empresas que son proveedores o contratistas de EPM, o que estén también en juntas directivas de esas mismas empresas. Yo creo que ese es un punto también importante. Y revisar la puerta giratoria a futuro, ¿no? Sí. Muy bien. Camilo, usted tiene más voces de la ciudadanía que está participando con nosotros activamente en esta noche sobre el tema que hoy nos convoca. Catherine, la conversación está encendida en redes sociales. Los invitamos al Twitter del Consejo de Medellín para que nos encuentren con la etiqueta de Frente 2020 y estemos conversando. Dice @John Doe. A todas las entidades les hace falta seguimiento y participación ciudadana, dependencias y programas de la alcaldía. También dice Carlos Mario Cartagena, hay que ejercer vigilancia sobre la junta directiva. Y John Jaramillo dice, nunca sobra la participación, pero creería uno que lo primero que debe hacer una veeduría de tan alto talante sería aportarle a la despolitización, la crítica insana y fortalecer investigaciones serias que informen al ciudadano de a pie y le hagan encerrona al que haya obrado mal. La opinión de nuestros televidentes con la etiqueta de Frente 2020 en las diferentes redes sociales del Consejo de Medellín y de nuestro canal Telemedellín. Catherine. Gracias, Camilo. Y, presidente, otro tema que va saliendo a flote es el porcentaje de las transferencias. Son pocas para la gran cantidad de necesidades sociales que aún tenemos, pero sin duda son muchas para el nivel de endeudamiento y la forma de calcularlas. Por acuerdo se podrían ajustar, porque es un debate que lo hemos escuchado desde algunas voces y en ocasiones en pasadas plenarias de otros periodos en el Consejo de Medellín. ¿Usted qué opina al respecto? No, yo creo que esta discusión de la que estamos hablando tiene que tocar ese tipo también de situaciones. Yo pienso que hasta ahí hay que avanzar. Yo tengo la percepción desde el gobierno que donde yo entro a hacer política, a ser político, pues de alguna manera en la alcaldía de Sergio Fajardo en el 2004, que todos los gobiernos siempre han mirado para sus programas de gobierno, para sus planes de desarrollo, siempre mira hacia EPM, sin excepción. Yo creo también, sin ser, reconozco, el mayor experto en temas financieros, pero después de todas estas discusiones hay que tener cuidado también en el tema de transferencias. Yo creo que también tiene que ser muy responsables hoy las transferencias que haya de EPM hacia el municipio de Medellín, porque también se ha puesto un discurso, es decir, que Medellín de alguna manera, y no estoy calificando si eso es bueno o malo, pero nosotros somos ¿cómo es que llaman? EPM dependientes. EPM dependientes. Es decir, y otras ciudades también no tienen EPM y también han podido salir. Yo creo que aquí una reflexión, porque creo que lo que hemos hecho hoy es mucha reflexión, mucha pregunta, más que aseveraciones, es cómo van a estar por dentro y por fuera y las transferencias EPM.
Alguien dice, y yo creo que también hay que escuchar mucho, EPM como ha tenido tantos ingresos, EPM como ha tenido tanta plata, EPM como tiene tantos ciudadanos que como sea, hasta aguantando hambre van y pagan los servicios públicos, a veces también el derroche, la falta de austeridad, unos salarios y unas contrataciones. O sea, las cifras para un ciudadano a veces no caben cuando Paulina habla y un montón de personas financieras y dicen $1.000 millones y hablan de 150 millones de dólares y hablan de consultorías de 4, 5, 10, 20 millones de dólares. O sea, yo también creo que este momento también en esa lógica de oportunidad tiene que ser para mirar dónde se ha gastado plata y de qué manera se ha gastado. No estoy diciendo con eso asuntos de corrupción, que eso es otro asunto, pero sí falta muchísima austeridad. Y los gerentes también tienen que dar ejemplo y todo este gobierno corporativo tiene que dar hoy un ejemplo. Y más hoy que nunca, en una situación como la que estamos, de una pandemia que ha dejado miles y millones de personas en la miseria, aguantando hambre, y a veces ver uno que desde esa joya, la corona, a veces también creo que hay unos gastos que pudieran evitarse. Totalmente de acuerdo, presidente. Le preguntamos a Fernando sobre algo que decía alguien, el sentido de pertenencia que genera EPM en los ciudadanos de Medellín, ya lo había mencionado también el presidente, que hasta un desconectado, exagerando un poco, la reconoce como emblema de la pujanza paisa. ¿Será por eso que de pronto se resuelve con tan poca información, llevados emocionalmente por el yo creo, ahora con esta nueva dictadura que nos han significado las redes sociales, en cualquiera de los sentidos que usted quiera ver o de los actores que están participando en la discusión? Pues obviamente estamos observando que ese sentido de pertenencia nos hace quererla, pero también hace perder el foco de la discusión. Sí, es que tiene que ver con todas las emociones que se manejan en la sociedad. Entonces, cuando hay que defender a EPM, nos convocan a que nos sintamos orgullosos de EPM, la mejor empresa, la más pujante, la joya de la corona que se dice en todas partes, entonces nos llenan de orgullo, ¿cierto? Pero a la hora de tomar decisiones no nos incluyen de ninguna manera, entonces caben los amores y desamores todo el tiempo, y es algo que creo que hay que precisar. Si a nosotros nos interesa que la sociedad, que la ciudadanía se sienta propietaria, se sienta orgullosa de EPM, entonces hay que darle garantías de transparencia y de gobernanza. Y quiero una cosita última, si me disculpan, yo creo que hay que bajarle un poquito al desprestigio. En los últimos días, por ejemplo, me parece que se ha dirigido mucho la discusión a desprestigiar a la figura del alcalde, ¿no? Entonces es un muchacho díscolo, entonces es petrista, entonces es castrochavista. No, las cosas no se pueden poner ahí. Es decir, la discusión que tenemos en la ciudad es una discusión muy seria sobre la gobernanza de un patrimonio muy importante como EPM. No hay que pretender despacharla poniendo epítetos o descalificaciones sobre las personas, porque eso nos conduce a lugares de odio y de desinformación. Cortico, respóndanos esto, Fernando, porque es que otra enseñanza que nos decía el doctor Munera en el segundo foro es hasta dónde puede llegar el poder de un alcalde. Las elecciones populares le otorgan un poder sin posibilidades de pesos y contrapesos, ¿se vuelven también la autoridad absoluta? ¿O cómo manejamos eso? Obviamente sin caer en ese asunto que usted maneja, que es ese sabotaje o ese matoneo que se está viviendo cotidianamente en todas las líneas. Claro, es un problema de cómo está estructurada la figura de gobernanza de EPM. Entonces, es una junta que depende completamente de la ratificación del alcalde, ¿cierto? Por ejemplo, miren la forma como se manejan las transferencias de EPM. No ingresan de manera regular al presupuesto del municipio. Es decir, siempre sabemos que EPM va a transferir más plata de la que se pone en el presupuesto, y eso se convierte en recursos de libre destinación. Entonces, creo que podemos preguntarnos si hay un poder muy grande en este momento del alcalde en relación con EPM. Muy bien. Concejala María Paulina, un minuto porque el tiempo se nos agotó para su conclusión.
Bueno, yo creo que acá la empresa y el bienestar de ella tiene que estar por encima de cualquier interés político, económico, y que como sociedad tenemos que unirnos para tomar las mejores decisiones en EPM, salvar la empresa. Acá está en juego el futuro de las finanzas del municipio, la seguridad energética del país, y creo que eso es lo que tiene que primar, el interés general de preservar y salvaguardar la sostenibilidad de EPM. Presidente, su minuto. No, yo creo que lo hemos dicho, tiene que ser esta la oportunidad para mejorar la empresa por dentro, por fuera, a mejorar su gobernanza y sobre todo a tener una cosa que parece una obviedad, pero de gran valor, y es que los alcaldes pasan. ¿Qué hace que estaba Federico, Aníbal? Pero nosotros queremos que la empresa continúe prestando un servicio de verdad de eficiencia como lo ha tenido. Los consejos pasan. Dentro de poco no estaremos estos mismos concejales, pero creo que lo que sí queremos es que la empresa siga prestando de verdad un buen servicio, no solo de servicios públicos, sino en materia social. Muy bien, pues agradeciéndole a Camilo, a todos los televidentes, al equipo, como siempre, de Telemedellín, y a ustedes que aceptaron esta invitación. Nos despedimos recordándole que en el canal de YouTube del Consejo de Medellín mañana tendremos el tercer foro de EPM desde las 8 de la mañana, gobierno corporativo, todo va a estar bien, pero debemos autocuidarnos y ser responsables con los demás. A todos ustedes una feliz noche y gracias por participar con nosotros. Ahí les queda la invitación en el canal de YouTube del Consejo, los estamos escuchando.